Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a quienes estén conectando y a los que lo hagan después. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes un día más para seguir aprendiendo otro nombre de Dios y por qué podemos confiar en Él. Nuestra lectura se titula, con el nombre de Dios, se llama Hijo de Dios. Ahora ese es el nombre, Hijo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en Lucas. En Mateo está en el capítulo 3, en Marcos está en el capítulo 1 y en Lucas está en dos capítulos, en el 2 y en el 3. Ellos nos narran cómo es que este nombre de Hijo de Dios es dado a Jesús. Y nuestra lectura de hoy se titula De tal padre, tal hijo. Cuando era pequeño, Jesús miraba y escuchaba mientras José serruchaba, martillaba y lijaba para hacer cosas de madera. Cuando Jesús fue mayor, aprendió a hacer cosas de madera también, mesas y bancos, candelabros y algunos platos de madera. En la escuela de la sinagoga, Jesús aprendió a leer y a recitar las escrituras. Él amaba a Dios y las palabras de Dios. Cuando tenía 12 años, Jesús fue con María, José, sus amigos y su familia para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Después de la fiesta, cuando llegó el momento de irse a casa, Jesús se quedó atrás. Hablaba con los maestros en el templo y les hacía muchas preguntas. A él le hicieron preguntas también y se asombraban con sus respuestas. Cuando María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con sus familiares ni con sus amigos en el camino de regreso a Nazaret, regresaron muy deprisa a Jerusalén para buscarlo. Después de un día de buscar en la ciudad, encontraron a Jesús en el templo. Jesús, hemos estado muy preocupados, les dijo María. ¿Por qué me buscan?, preguntó Jesús. ¿No tengo que estar en la casa de mi padre? Sin embargo, Jesús era obediente. Se despidió de los maestros del templo y regresó a Nazaret con María y José, sus padres. Con el paso de los años, Jesús creció y fue muy sabio. La gente disfrutaba de estar con Jesús y pensaba cosas buenas de él, y Dios también lo amaba. Ahora tenía un primo llamado Juan. Él creció en el desierto, vistiendo ropas hechas de pelo de camello y comiendo langostas y miel silvestre. Dios le había dado a Juan un trabajo especial. Preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La gente venía de todas partes para escuchar a Juan predicar, confesar sus pecados y luego ser bautizados en el río Jordán. Un día, mientras bautizaba, levantó la vista y vio a Jesús que venía hacia él. ¿Por qué quieres que te bautice, Jesús?, Juan le preguntó. Juan sabía que Jesús nunca había hecho nada malo. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. En su lugar, deberías bautizarme tú, le dijo Juan. Debemos hacer todas las cosas que son buenas, le dijo Jesús. Entonces, Juan bautizó. El Espíritu de Dios descendió del cielo como una paloma y se posó sobre Jesús. El cielo, la voz de Dios dijo: Este es mi Hijo y yo lo amo. Estoy muy complacido con él. Qué hermosa descripción de cómo era Jesús en su niñez. Imagínenselo, parecido a José. Muchos les dicen a los niños: ¿cómo te pareces a tu papá? Haces las mismas cosas que tu papá, haces los mismos gestos que tu papá, o bien, ¿cuánto te pareces a tu mamá? Cada vez te pareces más, ¿verdad? Porque los niños solemos a nuestros papás, porque son los que tenemos ahí en contacto diario, y más en estos días, ¿verdad? Todo el día estamos con nuestros
papás y podemos aprender y podemos a veces hasta empezar a hacer cosas por imitación y otras pues se nos van grabando. Así era con Jesús de Nazaret. Como él era carpintero, se dedicaba a hacer cosas de madera y Jesús también hacía esos trabajos con él. También iba a la escuela, en la sinagoga, aprendía las escrituras. Y fíjense, qué cosa tan sorprendente. Jesús era Dios. Ajá. Nosotros no sabemos cómo es Dios, ¿verdad? Decimos, pues no lo conocemos. Pero ¿qué cree? En estos evangelios, en la Biblia, nos podemos leer acerca de Jesús y vemos cómo era Jesús, qué es lo que hacía Jesús. Y entonces nos aprendemos que Jesús se parecía a su Padre, o se parece a su Padre, que es Dios. Y entonces podemos saber cómo es Dios a las cosas que hizo Jesús, a través de las cosas que dijo Jesús y a través de cómo fue su vida adulta de Jesús. Nosotros podemos nuestro Padre Dios, que también es nuestro Padre, en la figura de Jesús, en todo lo que él hizo. Y esta es una buena forma. Jesús, hágalo, hágalo y se va a sorprender de cómo Jesús nos muestra al Padre. Y él nos dice, Jesús es Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno, ¿sí? Para nosotros es difícil comprender eso, pero sabemos que es verdad. La Biblia nos los dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y el Hijo de Dios, como es nuestro Padre, y nos muestra que Él también es Dios. Y entonces podemos confiar en este Jesús que a vivir como cualquiera de uno de nosotros, pero Él siempre fue obediente, desde niño fue obediente. Él vemos como cuando se perdió, estaba él en el... María le dice, ¿por qué? Pues yo me imagino muy preocupada, pues se les perdió un día, imagínense, un día se nos pierde un hijo en 3 segundos y ya se nos acaba el mundo. Jesús se perdió un día y cuando lo encontraron le dice a sus papás, pues ¿qué te pasa? O sea, y él les dice, pues tenía que estar en las cosas de mi Padre. Él sabía que Dios era su Padre y nos marca ahí muy bien la historia, dice, regresó con sus padres cuando era niño. Desde ahí vemos cómo era Jesús, su infancia, igual que la de todos los niños. Y los niños, si hay un niño viéndome, la tuya, pero él fue muy obediente a las cosas de sus padres terrenos, cosas de su Padre, de Dios. Y hoy aprendemos que Jesús es el Hijo de Dios y que podemos confiar en todas las palabras que están aquí, que Él dijo Jesús, que hizo Jesús, que Jesús nos enseña a través de la palabra y de las Escrituras cómo es nuestro Dios. Y entonces confiamos en que el Hijo de Dios es Dios y podemos confiar plenamente en Él. Y bueno, tenemos un canto. Este canto es muy bonito, se llama Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
ya Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Confiemos en el Hijo de Dios. Nos vemos mañana.